Hola, profe. Mi nombre es Jorge Leonardo Rico Ortiz. Soy estudiante de Ingeniería Eléctrica y en este momento voy a exponer el primer parcial de termodinámica. Tenemos entonces que perdón, voy a presentar pantalla. Y en ese caso, vamos a empezar el primer parcial de termodinámica. Nos dan un recipiente con unas características. Nos dicen que el recipiente fue diseñado para operación a presión atmosférica. Su función es almacenar aceite con una capacidad total de almacenamiento de 10.000 barriles. En la tabla se adjunta, pues, en la tabla adjunta se indican las especificaciones termodinámicas del recipiente. Están acá. Entonces nos dicen que por primero, si por descuido de un operador se cierra la válvula de salida de 12 pulgadas, pues la salida del aceite, estimar el tiempo de llenado del recipiente, asumir que el tanque tiene un 25% de llenado. O sea, ya tiene un 25% de llenado, necesitamos llenarlo un 75%. O sea, queremos saber cuánto demora ese 75%. Para eso tenemos que hallar la fórmula caudal es igual a volumen, en este caso el volumen necesario, sobre el tiempo. Y pues para poder hallar el caudal, ya que necesitamos el caudal, el volumen y el tiempo, para hallar el caudal tenemos la fórmula de caudal es igual a pues, el área del lugar que está implicado, en este caso el área de la válvula, por la velocidad del aceite, ¿sí? Pero antes de eso vamos a hallar entonces el volumen total pues del recipiente. En este caso tenemos entonces definidas R como radio, H como altura y BT, que sería volumen total de todo el recipiente. Entonces, el BT, o sea, volumen total es igual a 3.14, o sea, pi por radio al cuadrado por la altura. Tenemos aquí entonces que para poder hallar el radio, que es 7.62, decimos que el diámetro que nos dan es de 50 pies, así que vamos a hallar 50 pies, convertirlos a metros. En este caso tenemos 15.24 y lo dimos en 2 porque es el radio, eso es totalidad de 7.72 metros. Lo mismo con la altura. En la altura nos dicen que son 32 pies y lo vamos a convertir a metros. Tenía una totalidad de 9,7536 metros. Entonces ya tenemos lo que es el volumen del tanque para poder hallar entonces el volumen necesario. El volumen necesario sería pues el 75% de todo eso. Y tenemos, cuando hallamos que volumen total es igual a 3.14 por radio al cuadrado por altura, nos da que es 1778,297966 metros cúbicos. Entonces, eso sería el 100%. El 25%, ¿cuánto sería? Tenemos entonces aquí que volumen necesario sería 1.333.723474 metros cúbicos. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Hallar lo que es el caudal. Para hallar el caudal, entonces dijimos que era área de la válvula por el volumen del aceite, el área de la válvula, porque pues, es por ahí por donde se está entrando y necesitamos pues hallar con respecto al flujo y pues del líquido que sería el aceite. La velocidad del aceite pues tenemos un correo en el cual nos llegó de 15 pies por segundo y eso lo convertimos a metros por segundo. Eliminamos pues los pies con pies, nos quedan metros sobre segundo, teniendo así que la velocidad del aceite sería de 4.572 metros por segundo. Entonces, tenemos acá que el área de la válvula es, como es un círculo, entonces sería pi por r cuadrado. Ya tenemos entonces que el radio pues sería de la válvula, que sería 10 pulgadas. Lo convertimos a metros y luego lo dividimos en 2, ya que es el radio. Entonces tenemos 0.127 metros. Ahora decimos que la multiplicación de estos dos, del área de la válvula con la velocidad del aceite, sería de 0.231, 54, 92, 143 metros cúbicos por segundo. Por último, tenemos que la fórmula para hallar el tiempo es la velocidad, perdón, el volumen necesario, pues que en este caso es el que ya hallamos,
sobre el caudal. Como ya tenemos cada uno de los valores, solo es colocarlos aquí, multiplicarlos, y tenemos que el tiempo es igual a 5.759,598 segundos. Lo convertimos entonces a horas, teniendo una totalidad de 1.59 horas, que son 95.99 minutos. Acá hacemos la respectiva conversión a minutos, de segundos a minutos. Entonces tenemos que en el 1.2 dice que si la presión del recipiente es la presión atmosférica, explicar de forma conceptual si el escenario del punto anterior se puede llegar a una condición de sobrepresión. Digo que sí se puede llegar a una condición de sobrepresión, ya que pues por descuido puede por descuido cerraron, no abrieron pues la válvula de salida, así que al llenarse todo el recipiente, pues la velocidad del aceite que ingresa con la que quiere salir, pues entonces va a llegar a una sobrepresión. Y como el tanque pues es fijo, no tendría pues opción de salir a menos de que se dañe el sistema. Entonces tenemos que 1.3 dice que por condición de mantenimiento del tanque se cierra la válvula, la salida, y se llena solo de agua. Aquí lo que quieren es limpiar el tanque y nos preguntan qué es lo que está pasando aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el sistema? Y pues esbozar una gráfica. Entonces decimos acá que la presión del manómetro está arrojando 7.5. Decimos que la presión absoluta es la presión del manómetro más la presión atmosférica. En este caso la presión atmosférica es 14.7, sería la presión absoluta, sería de presión atmosférica más presión del manómetro para una totalidad de 22 libras. Entonces, como la presión absoluta es mayor a la atmosférica, no hay riesgo de un vacío. Analizando la presión atmosférica con la del manómetro, la primera es mayor, y es porque pues si el tanque se está desocupando, así que es menor el volumen a menor presión. Entonces, según lo indicado, en ese punto, el disparo de subpresión se encuentra muy por debajo, ya que pues el disparo sería de 0.8. Aquí tenemos la gráfica que pues bosqueja o pues dice lo que les estoy informando en este momento. En el punto 2, la energía interna de una sustancia está definida por la siguiente ecuación. Entonces aquí tenemos la energía interna, aquí tenemos las unidades, y lo que nos piden es allá del calor, la energía interna, el trabajo. Entonces tenemos que cada uno de los datos de presión, lo único que necesitamos es el volumen 2 para poder solucionar, para poder tener pues el índice para empezar a solucionar. Entonces definimos que N es igual a 1.2 por medio de la ecuación general de proceso politrópico. Decimos que presión por volumen a la N va a ser igual a una constante. Entonces buscamos la relación para las presiones y los volúmenes. Decimos que presión 2 sobre presión 1 va a ser igual a volumen 1 sobre volumen 2 a la 1.2. Despejamos volumen 2, teniendo aquí como resultado esta ecuación. Tenemos entonces que el volumen 2 es igual a 0.8411 metros cúbicos. Ahora necesitamos pues hallar el trabajo. Para hallar el trabajo tenemos que la integral desde B1 hasta B2 de una constante sobre el volumen a la N por dB. Como la K es constante, entonces lo que tenemos es que la K sale y analizamos la integral de V. Ya llevándola a la integral, solucionando la integral, nos queda entonces W es igual a K por B2 a la 1 menos N menos K por B1 a la 1 menos N sobre 1 menos N. Aquí la llevamos hasta el final y por último colocamos entonces la constante, pues son las presiones, ya que los volúmenes los tenemos. Entonces P2 por B2 a la N va a ser multiplicado por B2 a la 1 menos N menos P1 por B1 a la N por B1 a la 1 menos N sobre 1 menos N, teniendo entonces como resultado que el trabajo es 129.440.15.298 kilojoules. Ahora procedemos a hallar la energía interna de la fórmula, entonces por medio de la fórmula, perdón.
Entonces tenemos que reemplazar cada uno de los valores. Entonces las presiones pues son presión 2, presión 1, los volúmenes, volumen 2, volumen 1 y la resta, ¿cierto? Por medio de la fórmula que teníamos acá. Entonces acá ya tenemos que multiplicando el delta por la masa, simplificaremos el sistema, porque la energía interna nos dio menos 92,133,8893 kilojoules sobre kilogramos. Entonces eliminamos el kilogramos con los 3 kilogramos, con los kilogramos de la masa, teniendo una totalidad de menos 276,40,16,679. Ahora necesitamos hallar lo que es el calor. Para hallar el calor tenemos la fórmula que es delta U, o sea, energía interna más trabajo. Como ya tenemos los datos solucionados, simplemente colocar las variables y decimos que el calor es menos 147,000,138 kilojoules. Entonces el 2.2 dice, en otro proceso, el mismo sistema se expande con la misma relación presión-volumen. Aquí tenemos entonces que el nuevo transferencia de calor sería de 30. Aquí nos están dando ya el calor. Lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar la misma fórmula para tener una totalidad del segundo trabajo que nos piden es de menos 246,40,166,79 kilojoules. En el 2.3 nos dicen que explique la transferencia de trabajo de los dos puntos que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué tenemos? Que el calor del 2.1 es negativo, por consiguiente está cediendo calor, así que el trabajo es positivo. Mientras que tomando una transferencia de calor positiva, como en el caso del que acabamos de hacer, del 2.2 quiere decir que está recibiendo calor, lo que hace que el trabajo sea negativo. Por último, entonces nos piden graficar la presión volumen y tenemos que para una presión de 500 kilopascales tenemos un volumen de 0.22 y así sucesivamente como nos muestra acá en la gráfica.